Hola a todos, me llamo Silviano Carrasco y os doy la bienvenida a este MOOC acerca de webcomics. Vamos a ver rápidamente las secciones por las cuales vamos a transitar en esta presentación. Vamos a dar primero una definición de lo que es un cómic para poder entender lo que es un webcomic y después vamos a estudiar cómo el cómic se adapta al entorno digital en dos ámbitos principalmente, el ámbito del mercado y el ámbito del formato. Finalmente comentaremos de forma muy rápida los temas y los modos que pueden adoptar los webcomics y unas conclusiones someras cerrarán esta presentación. Bien, para entender qué es un webcómic necesitamos en primer lugar entender qué es un cómic y para ello nada mejor que referirse al clásico de Scott McCloud, comprender los cómics, Understanding Comics. Este es un libro que es un cómic en sí mismo, es decir, es bastante meta. Y a lo largo de este libro, Scott McCloud, que es el personaje que aparece en la portada, nos va guiando a través de las viñetas para explicarnos cuál es la esencia del cómic y a su entender qué aporta el cómic con respecto a otras artes porque está, digamos, obsesionado en defender la importancia del cómic como un género discursivo perteneciente a las bellas artes. La definición que nos ofrece Scott McCloud de cómic es rápidamente imágenes yuxtapuestas en una secuencia intencionada. Es decir, para Scott McCloud, la parte esencial del cómic, lo que distingue al cómic de otros géneros discursivos, es la barra en blanco que separa viñeta de viñeta. Si no existe la barra en blanco, esas líneas que delimitan una viñeta de otra viñeta. Y es ahí donde se produce la magia y el lector recrea el tiempo donde en realidad solo hay un tránsito de espacio a espacio. Es decir, en este cómic que os he puesto de ejemplo, el lector observa a Mortadelo y Filemón saltando una valla y tenemos un espacio en blanco que delimita una viñeta con respecto a la otra y entendemos que el tiempo ha pasado cuando aparece un perro detrás. ¿De acuerdo? Así que es esta yuxtaposición la que convierte el espacio en el tiempo y que es característica del cómic. Por eso Scott McCloud se guarda mucho de comparar el género del cómic, aunque en su libro nos guía a través de un análisis narratológico, estético y con muchos tipos de metodologías, a través de todos los efectos que se producen en la narración en el cómic, él se guarda mucho de compararlo al montaje cinematográfico, porque le interesa qué es lo específico del cómic, y es esta barra en medio que separa una imagen de otra. Así que, al igual que el silencio es importante para componer tanto como la música, para el cómic es tan importante el espacio donde no hay dibujo como el espacio en el que hay dibujo. Bien, una vez entendido qué es el cómic, podemos entrar a hablar de las diferencias entre cómic digital, que no es lo mismo que un cómic digitalizado. Y si yo cojo un cómic como el de esta imagen, lo digitalizo y lo subo en formato PDF a la web, eso puede ser un e-cómic o cómic digitalizado, pero no es necesariamente un webcómic. Podemos diferenciar también los motion comics, que son historietas audiovisuales, es decir, el autor ha añadido sonido o animaciones a los cómics tradicionales, pero eso todavía no lo convertiría en un webcómic, porque un webcómic sería un cómic creado específicamente para su lectura a través de una página web. Bien, ¿afecta esto al prestigio de los cómics? Bueno, pues es muy interesante señalar que no necesariamente, como vamos a ver a continuación. Es más, los cómics han ganado prestigio entre el público muy recientemente, a partir de, vamos a decir, los años 80 sobre todo, 80-90, y actualmente, gracias a que han abandonado la definición de cómic para adoptar la de novela gráfica. Se dirigiría a un público más adulto porque enfoca temas adultos tratados de una manera más madura. He supuesto unos cuantos autores que contribuyen al prestigio del cómic y a su cambio en la denominación hacia novela gráfica. Bien, vamos entonces a estudiar qué sucede cuando el cómic entra en el entorno digital. Y para esto es inevitable referirse de nuevo a otro clásico del mismo autor, de Scott McCloud, que publica en 2000 otro libro llamado Reinventing Comics, volver a inventar los cómics, donde entre otras muchas cosas expresa 12 deseos para que el cómic pueda expandirse y ganar prestigio en tanto que arte, cosa que se podría decir ha conseguido en gran parte gracias a la viñeta que hemos visto anteriormente sobre la novela gráfica. Pero lo que más nos interesa no son estas 12 direcciones en las cuales el cómic puede mejorar para consolidarse como un arte, sino tres proyecciones o tres predicciones que Scott McCloud hace con respecto al futuro del cómic y específicamente el futuro del cómic en relación con el medio digital. ¿De acuerdo? Estas tres predicciones en realidad se pueden reducir a dos predicciones. Predicciones en torno al formato. Scott McCloud vaticina que el cómic puede, gracias al medio digital, liberarse del formato de la página, es decir, de estar limitado a un ancho y un largo de medidas concretas y se puede extender hacia el infinito.
Esto entra muy en consonancia con otras predicciones que se hicieron con respecto, por ejemplo, al hipertexto, y podéis leer un artículo que os pondremos en el texto sobre Susana Pajares al respecto, cuando en los años 90 los teóricos vaticinaron que el hipertexto iba a acabar con la tiranía y la linealidad del texto escrito, y a ser una liberación para la literatura. Bueno, como veremos, estas predicciones no se cumplieron y se estaba, digamos, creando un efecto mesiánico que nunca sucedió. Lo mismo sucederá, ya veremos, con las predicciones de Scott McCloud, en cuanto al formato que puede adaptar el cómic en un medio digital y en cuanto a la predicción del mercado. Scott McCloud vaticina que en el futuro la diferencia entre vender 1000, 10.000 o 100.000 o 1 millón de cómics se difuminará y que será muy sencillo para los autores de cómics vender cómics en tamaños de, ya veis, miles, de millones incluso. ¿De acuerdo? Curiosamente, Scott McCloud hace otra serie de predicciones con respecto al entorno digital, referido, por ejemplo, a las ventas online, la capacidad de los ordenadores, la distribución, y todas esas predicciones se cumplen, pero por desgracia, sus predicciones con respecto, por ejemplo, al formato, como vamos a ver aquí, no se han cumplido al 100%. La realidad es que lo que la gente, el gran público, conoce como webcomic, consta normalmente de una serie de viñetas breves y se publica en este formato. Aquí os he puesto como ejemplo la serie de El joven Lovecraft, que normalmente se encarna en 3 viñetas. Y en esto consiste, es decir, está reproduciendo lo que es un formato clásico de cómic en papel, simplemente en un medio digital. ¿De presentación, nudo y desenlace, muy en la línea de lo que Cortázar consideraba que debía ser el cuento breve, una mezcla entre novela y poesía, porque debía tener un carácter circular y debería tener una presentación, nudo y desenlace. ¿De acuerdo? Aquí os pongo otro ejemplo. Es otra tira cómica, en este caso de False News, muy divertida. El autor saca un diccionario, busca la palabra meta y encuentra como definición este cómic. Entonces, a continuación se gira y rompe la cuarta pared. Un momento, ¿qué pasa aquí? Pues esto sería un poco la ejemplificación del webcómic en su forma más popular. Una serie de viñetas con presentación, nudo y desenlace y normalmente un chascarrillo, como vamos a ver. Así que, como vemos, la predicción de Scott McCloud se viene abajo, porque si bien es cierto que existe una serie de webcomics que rompen la barrera, digamos, de lo que se podría hacer con formato físico, y pueden incorporar sonido, pueden incorporar animaciones en todas las direcciones, pueden incorporar juegos con el tiempo, vamos a ver a continuación uno, la realidad es que el webcomic parece un heredero directo de las tiras de Garfield con 3 viñetas y chascarrillo rápido. Aquí, entre otros muchos ejemplos que podemos haber seleccionado, os expongo un webcomic que se llama Time, de Randall Munroe. ¿Qué tiene de particular este webcomic? Bueno, pues este webcomic, que pertenece a una serie de cómics que se llama XKCD, consistió en una primera publicación de esta viñeta. ¿De acuerdo? Después el autor dejó pasar el tiempo, si mal no recuerdo, media hora, y publicó una segunda viñeta a la media hora. Y así fue publicando sucesivamente, alternando el tiempo, que a veces consistían en 10 minutos, unos segundos, media hora, varios minutos, y fue publicando el cómic a lo largo del tiempo de 123 días, si mal no recuerdo, para observar la publicación completa, digamos, de lo que habría sido el cómic presentado de golpe. Así que muchísimos lectores se entretuvieron en coger una captura de todas las viñetas sucesivas en el tiempo y montarlas en un GIF o añadirlas a YouTube para montar un vídeo con la película, cosa que al principio destruiría la esencia del cómic, y ahí está el juego conceptual de lo que es un cómic y su concepto con el espacio y el tiempo que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere al mercado, la predicción de Scott McCloud tampoco se cumple acerca de los millones de ventas que van a ser posibles gracias a la distribución y producción digital, aunque en muchas otras cosas acierta acerca de la facilidad de la producción. En lo que viene a ser el mercado, Scott McCloud fracasa en su predicción, podemos decirlo así. ¿Verdad? Lo cierto es que el formato del webcómic digital convive a la perfección con el formato físico. Hay muchísimos autores, como por ejemplo la autora de los cómics de Moderna de Pueblo, pues gracias a su exposición en la web y su triunfo en la web, aprovecha para editar sus cómics en formato físico. Y no solo esta autora, sino que muchos autores sucede así, ganan fama en el medio digital y se pasan al físico o llevan una publicación paralela tanto en físico como en digital. ¿De acuerdo? Otra cosa que Scott McCloud no predice es que el cómic en realidad tiene mucha salud y está muy vivo en plataformas crowdfunding. Es decir, se ofrece a los potenciales lectores una muestra de lo que sería el cómic y se pide financiación para producir un número concreto de cómics que serán distribuidos a los autores. Y de nuevo aquí se ofrece normalmente, por lo general, una distribución en forma de PDF, digital y también en formato físico, y ya es el cliente quien elige si prefiere una, ambas o evidentemente ninguna si no quiere participar. ¿De acuerdo?
Así que la realidad es que en el entorno digital, la web, nos ha permitido, como dicen estos autores, Fentison y otros en este artículo que os enlazaremos también, no alcanzar un gran volumen de ventas, sino trabajar lo que dicen los ingleses que es el público nicho, es decir, sectores muy especializados que demandan unas temáticas y tienen unos intereses muy concretos que jamás podrían funcionar para un público mainstream y que jamás podrían funcionar en grandes ventas en una tienda física. O sea que se explota las particularidades del público. Así podemos encontrar webcomics como Saturday Night Happiness, que suelen explotar una serie de temas muy morbosos, macabros incluso, que probablemente no tendrían gran repercusión si estuvieran editados en formato físico, pero sí encuentra su público. Y os he puesto un ejemplo de un cómic en el que podemos ver, por ejemplo, un suicidio y luego se hace humor negro con el suicidio. Es decir, encuentra su público en el público aficionado, por ejemplo, al humor negro, y podría encontrarse otras temáticas adultas que encontrarían su público gracias a la entre comillas, el universal alcance de la web. Muy rápidamente para finalizar, ¿qué temas y modos suelen abordarse en los webcomics? ¿De acuerdo? Bueno, pues suelen publicarse webcomics que tienen carácter autobiográfico, que tienen que ver con la cotidianidad de nuestras vidas. Y aquí os he puesto un webcomic muy divertido acerca de la realidad y el día a día de los estudiantes de doctorado. Todos los que hemos sido doctorandos alguna vez hemos leído estos cómics y nos hemos visto perfectamente identificados. Muchísimos suelen encontrar reivindicación social y también se sirven del humor. Esto no significa que no pueda haber otros webcomics que efectivamente explotan y van en la dirección que Scott McCloud vaticinaba, como también nos enlazaremos, pero la mayoría que podéis encontrar se caracterizan por estos tres temas de forma relativamente recurrente. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bien, pues en primer lugar hace falta prevenirnos contra lo que es el síndrome del adivinador, ¿vale? Cassandra acertaba y no podía convencer a nadie. En este caso Scott McCloud ni siquiera acierta. Es decir, cuidado con los vaticinios porque uno tiende a proyectar sus deseos en lugar de como decía Sherlock Holmes, primero recopilar los datos y después efectuar la teoría, porque si no uno adapta la teoría a los datos y no los datos a la teoría. ¿De acuerdo? Constatamos también que el paradigma digital no es una revolución que ha acabado con el cómic en su formato físico, al igual que la televisión no terminó con la radio, ni con el teatro, ni el cine con la televisión, ni la televisión con el cine, sino que es una modalidad adicional a disposición de los lectores de cómics. Os enlazaremos también un artículo en forma de PDF dentro de un libro también en formato digital excelente en lo que se refiere a la revolución del cómic, como ellos dicen, de Rubén Varillas. Y Rubén Varillas argumenta que el cómic mainstream, es decir, el género de superhéroes, que es el género omnipresente, subsiste hoy día gracias a la popularidad de las películas que son las que, digamos, alimentan el público para que siga comprando cómics de superhéroes. Esto nos lleva a nuestra última conclusión y es que los cómics y los webcómics se alimentan mutuamente gracias a otros modos discursivos y dentro de lo que son universos transmedia. Esto ha sido todo, gracias por vuestra atención y hasta el próximo MOOC. Un saludo.